Perfecto. A nombre del grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica, Juan, agradecerte por tu tiempo brindado para este equipo de profesionales con la charla que en esta noche nos vas a presentar y obviamente la vamos a recibir con mucho cariño y con mucho agrado. Y desde luego vamos a aplicarlo en el libre ejercicio que cada uno de nosotros lo desarrollamos, tanto en la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional, como también en los diversos espacios del campo privado a nivel nacional e internacional. En esta noche tenemos desarrollos experimentales en hidráulica urbana y ambiental con el doctor ingeniero en caminos, canales y puertos Juan Tomás García Bermejo. Doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena, ingeniero de caminos, canales y puertos equivalente a máster en ingeniería civil. Tiene más de 22 años de experiencia en el campo de la ingeniería hidráulica. Actualmente es el director de la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la UPCT. Profesor en el área de Ingeniería Hidráulica, experto en drenaje urbano, Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, con amplia experiencia en dirección de proyectos, tanto de investigación como de I más D más I en este ámbito. Ha participado en más de 60 proyectos desde su incorporación a la UPCT, con un presupuesto cercano a los 3,5 millones de euros. Posee también 11 años de experiencia desde el año 2002 hasta el 2013, trabajando en empresas de gestión del agua y del saneamiento en España, en los campos de la planificación, el diseño, la construcción y la operación de infraestructuras hidráulicas urbanas. Es autor de más de 35 artículos indexados en revistas JCR con un claro enfoque experimental. Como ya te había explicado, Juan, tú tienes toda la libertad de tomarte el tiempo necesario en la charla. Esta es sin interrupciones. Una vez terminada la misma, hacemos la ronda de preguntas y respuestas y obviamente dialogamos dentro de un aspecto técnico con todo el respeto que tú y todos los miembros que están en esta noche y en el grupo nos merecemos. Un fuerte abrazo, bienvenido. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias a todos. Y realmente el honor es mío, ¿no? Yo pues me considero muy en deuda con el Ecuador, en tanto en cuanto pues alguien con quien tengo un vínculo muy fuerte, como es la figura de mi director de tesis, es nacido en Ecuador y además es un egresado de la Politécnica Nacional de Quito. Entonces, bueno, pues para mí realmente es un honor poder estar hoy aquí con todos ustedes. Yo estoy ahora mismo en Quito. Bueno, pues he pasado unos días en la Politécnica Nacional y ahí he coincidido pues, con todos los profesores y miembros del equipo de dirección de la Escuela de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería Civil. Y ha sido unos días pues, muy, muy agradables para mí, muy fructíferos y de nuevo pues darles las gracias a todos, ¿no? Por lo cual pues para mí es también una gran satisfacción poder presentarles los trabajos en los que últimamente estoy trabajando. Voy a compartir la presentación. Se ve muy Vale, ya bien. me dicen si se ve todo bien. Muy bien, está bien. Estupendo. Pues bueno, como comentaba Patricio, les voy a hablar de una serie de desarrollos que son experimentales. Fundamentalmente yo soy experimentalista y están muy relacionados con la hidráulica urbana y la hidráulica ambiental. Les voy a hablar concretamente de tres casos. En el primer caso, le voy a hablar de un sistema que estamos pues estudiando para el tamizado de las aguas de lluvia, que sirva como un pretratamiento, como una parte de un tratamiento de las aguas de lluvia, con un espaciamiento, una hendidura, un paso de en torno a 1 milímetro, ¿vale? Para retirar todos los sólidos de tamaño superior. Pero para hablarles de este sistema de estático de tamizado, primero me van a permitir que retroceda un poco en el tiempo a trabajos anteriores y les hable de este primer caso desde los sistemas de captación de fondo, como ustedes los conocen, desde los tomaderos o lo que se conoce como tomas andinas, ¿no? Porque ese background y ese conocimiento acumulado en varias tesis ha sido el que me ha permitido, el que nos ha permitido, el que está permitiendo llevar a cabo estos trabajos del caso 1, ¿no? Que llamamos.
En el caso 2 les hablaré pues, también de una tesis doctoral. En el caso uno, digamos que podemos hablar de dos tesis doctorales. En el caso 2 estaríamos hablando de otra tesis doctoral. Y es el monitoreo, es un sistema que hemos patentado. Tenemos 3 patentes. Ahora verán que es una patente muy sencilla, pero que tiene una gran efectividad basada en la espectrofotometría para el monitoreo de la calidad de las aguas. Realmente estaba pensado inicialmente para aguas de río, pero bueno, por facilidad y por personal a disposición, actualmente lo hemos probado con aguas residuales urbanas en depuradoras. Y el caso 3 es un caso que afecta mucho a mi región. Al final es una región con una enorme escasez de agua y entonces, bueno, pues uno al final también acaba investigando las necesidades y los problemas que tiene a su alrededor, ¿no? En su región, ¿no? Y les voy a hablar de los procesos de nanofiltración para recuperar pues, ciertos iones que hay disueltos en las salmueras, en esos concentrados de sales que son un residuo de la desalación y que estamos tratando de que dejen de ser un residuo y, pues, bajo técnicas, podríamos decir, de economía circular, se conviertan todo en sólidos, en cristales de sales, de iones que se puedan aprovechar. Bien, pues voy a empezar con el caso 1. El caso 1 podríamos decir que empezó en un proyecto en la isla de La Palma, que pertenece a las Islas Canarias, cuando el profesor Luis Castillo, mi director de tesis, estaba trabajando en una consultora y viajó para concursar a un proyecto, a una redacción de proyecto, y cuando llegó allí con sus compañeros de la consultora, allí encuentran unos tomaderos. Claro, en España casi nadie sabía lo que es un tomadero, no es una captación de fondo, no es una obra que suela verse en España. Es un país que tiene una orografía quizás que no fomenta este tipo de obras, pero claro, el profesor Luis Castillo sí las conocía, ¿no? Él había sido alumno del profesor Crokin. Aquí pongo en la cronología, pues podemos ver que en el año 78 he manejado la segunda edición del libro de Sviatoslav Krokic, que al final, una vez que he realizado muchos estudios experimentales, yo creo que es uno de los libros que, sencillo, pero de una manera clara, da unas buenas guías para el diseño de los sistemas de captación de fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues él sí que había recibido estas clases. También, por supuesto, pues el profesor Marco Castro en el año 82 es el que traduce ese manual de Drovir, de ese investigador de la Universidad de Viena, lo traduce al español y entonces pues todos lo podemos leer, ese manual en el que Drovir trabaja con barras de sección circular. Y luego, bueno, pues llega el año 98 en el que el profesor Luis Castillo hace este proyecto de la viña, que es así como se llama este proyecto en la isla de La Palma, y en el que diseña unos tomaderos apoyándose en el manual traducido por el doctor Marco Castro de la experiencia de Drovir y que, bueno, pues ganan ese concurso, hacen los proyectos y optimizan estos sistemas de captación de fondo, ¿no? En el año, ya pasados unos años, el profesor Luis Castillo dice, oye, pues aquí parece que hay una necesidad de investigación, estaría bien seguir trabajando, investigando para mejorar las captaciones de fondo. Y entonces, bueno, pues hay dos personas, Paulina Lima. Paulina Lima actualmente es profesora de la Central de Quito, de la Universidad Central del Ecuador, aquí en Quito, y también María Dolores Marín, pues empiezan a hacer el estado del arte de toda la investigación y de todos los trabajos previos que había en lo que se refiere a los sistemas de captación de fondo. En el año 2016 yo leo mi tesis, ya ahí hay pues, un trabajo experimental, ya habíamos construido un modelo hidráulico y también pues, el profesor José María Carrillo también pues, participa apoyando a estos trabajos con la numeración, con la modelación numérica, con la mecánica de fluidos computacional. En el año 2019, la doctora Patricia Aro, que está hoy entre nosotros, pues ella lee su tesis doctoral en la continuación de un poco lo que fue mi tesis en los tomaderos de fondo. Ahora comentaremos algunos aspectos. Y actualmente, pues está en Cartagena con nosotros en la Politécnica de Cartagena de España, realizando su tesis doctoral experimental. También, pues la ingeniera de la Politécnica Nacional, Catherine Xiomar Guachamín Paladines. Ya está ahora mismo. Y esto es interesante, ¿no? Me parece pues, muy interesante esta cronología para que veamos que, bueno, pues desde el año 78 hasta ahora se ha estado trabajando
en investigaciones relacionadas con los tomaderos de fondo. Ahora comentaremos algunos aspectos que a mí personalmente, por ser también parte protagonista de ellos, me ha permitido luego abordar este nuevo problema o esta nueva cuestión, como es el tamizado de las aguas de lluvia, ¿no? Bien, bueno, en lo que se refiere a los tomaderos, pues ustedes mejor que nadie pues, conocen que fundamentalmente podemos dividirlos en una parte inicial, que es la primera obra, que es la reja de captación, ¿no? Que hace la separación entre el flujo y los sólidos de mayor tamaño. Luego tenemos un canal de aceleración de alta pendiente para evitar la sedimentación de esos sólidos, y luego tenemos un desarenador o un desenripador, ¿no? Para retener esos sólidos y que el agua ya pueda pasar a un uso pues, de riego, de una posible purificación para su consumo. Bien, pues en Somos Experimentalistas lo primero que hicimos fue fabricar un modelo, un dispositivo hidráulico. Este dispositivo más o menos tiene una escala de prototipo, manejamos caudales de prototipo, eso sí, con unos anchos menores, evidentemente, pero es una obra que tiene pues una importante capacidad de trasiego de agua y de derivación, y manejamos pues, rejas de fondo con dimensiones muy similares a las que podemos encontrar en el campo. Pues ahí vemos que tenemos un canal de aproximación, el canal de derivación bajo la reja, que es el que recoge los caudales pues que atraviesan los barrotes, y luego un último canal en el que se rechaza, hay un caudal rechazado y también unos sólidos que continúan hacia aguas abajo, simulando lo que sería la continuación del río, ¿no? Aquí pues vemos unas imágenes pues, muy bonitas donde se ve el flujo, pues ese perfil de la lámina de agua y una vista frontal de la reja de fondo, en este caso con barras de sección circular, ¿no? La imagen de la derecha. Bueno, cuando empezamos una tesis doctoral, en principio queremos mejorar los tomaderos, ¿no? Pero hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que decir, oye, ¿hacia dónde, qué es lo que vamos a estudiar realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a fijarnos en qué problemas se podían observar en este tipo de captaciones, y pues vemos que el fenómeno de la oclusión, si bien con agua clara había muchos estudios, pues tenemos los estudios de Noseda, pues evidentemente Drovir habla de ellos, Crokin pues también propone sus ecuaciones y luego pone unos coeficientes, pero casi todo el mundo había estudiado con agua clara, ¿no? Trabajar con agua clara y sedimentos es muy complejo en el laboratorio, realmente muy complejo, y pues no había estudios con sedimentos en esa fecha, ¿no? Entonces decidimos, oye, pues vamos a estudiar el fenómeno de la oclusión, ¿no? Ahí pueden ver algunas imágenes de algunos tomaderos que, bueno, pues algunos porque lo que es el sistema globalmente no está bien diseñado, otros porque no alcanzan quizás la pendiente óptima, otros porque las barras pues tienen la rigidez suficiente, ni tampoco se preserva el índice de huecos adecuado. Pues al final son sistemas que la oclusión ha generado pues que no funcionen de una manera adecuada, ¿no? Y bueno, pues esto fue un poco la motivación, ¿no? Cuando empezamos estos trabajos nos motivaba optimizar los tomaderos desde el punto de vista de minimizar la oclusión. Para ello, pues empezamos a introducir en ese dispositivo hidráulico un flujo que llevaba agua y que llevaba gravas. Unas gravas que además coincidían en su D50 con la hendidura, ¿no? El D50 de las gravas era aproximadamente el ancho del espaciamiento entre las barras, ¿no? Para favorecer y someter a la reja a las peores condiciones. Era la intención. Y bueno, pues como teníamos diferentes índices de huecos, trabajamos con diferentes gravas, introducíamos más o menos por cada ensayo 100 kilos de grava. Y esta gráfica es interesante porque en la abscisa podemos ver el tiempo que duraba cada ensayo, y en la ordenada cómo iba aumentando conforme se ocluía la reja, cómo iba aumentando el caudal rechazado, ¿no? Y aquí tenemos pues, valores de pendiente horizontal y valores de pendiente del 30%, ¿no? Porque el modelo hidráulico permite inclinar con mayor o menor pendiente la reja, ¿no? Vemos una cosa interesante, que es en todos los ensayos vemos cómo parece que se alcanza un punto de oclusión máximo, y a partir de ese punto parece que ya la oclusión no aumenta, ¿no? Es decir, de aquí podríamos concluir que efectivamente un coeficiente mayorador podría servir, ¿no? Si alcanzáramos un coeficiente mayorador, como hay un punto de oclusión máxima, a partir de ahí ya no hay una mayor oclusión, ya
las gravas, aunque tengan un espaciamiento, un tamaño similar al del espaciamiento, no siguen depositando sobre la reja, sobre los huecos. Parece que eso es interesante, ¿no? Hay un punto de oclusión máxima, se deduce de esta gráfica, ¿no? Bien, aquí pueden ver la imagen en un caso en el que vemos el caudal con agua clara, con su perfil de lámina de agua calculado mediante ecuaciones y coeficientes de descarga que previamente habíamos obtenido para agua clara. Y aquí ven, pues bueno, se ve también la sección longitudinal cuando al final de un ensayo en el que ha habido ya pues una deposición de gravas y cómo pues, el perfil de la lámina de agua respecto al perfil del agua clara pues, ha aumentado y tenemos un caudal rechazado, como todos intuimos, ¿no? Esto es para el caso del 10%. Bueno, pues en esta situación, ¿qué hacemos, no? Pues aquí pueden ver en la parte derecha superior de la diapositiva, vemos el caso de las barras en T con pendiente horizontal y con una pendiente del 30%. Vemos la imagen que está a la derecha de cada foto, tenemos una foto a la izquierda y una imagen a la derecha, es la digitalización de las zonas en las que se ha depositado grava para poder visualizarlo mejor, ¿no? Hicimos este trabajo para una mejor visualización, ¿no? Y vemos el caso de la pendiente horizontal para las barras en T arriba, el caso de la pendiente del 30% para las barras en T arriba, que pues hay una muy baja deposición, hay una zona muy baja de deposición al poquito más allá del inicio y luego prácticamente no hay deposición hasta el final donde sí que aparece un poco de deposición, pero es porque acaba la barra y ahí hay un tope, ¿no? Digámoslo así, y entonces ahí pues se favorece también un poquito la deposición, ¿no? Y en las dos imágenes de abajo vemos el caso de los barrotes circulares, claro. Bueno, pues vemos muchos trabajos de la universidad, pues de universidades como Viena, de otras universidades como Zúrich, que hablan de las barras circulares como esas barras que son muy efectivas y se recomiendan. Pero claro, no hace falta leer mucho en el libro de Crocking para ver que las barras circulares evidentemente eran las menos aconsejables para el caso de un agua que lleva sedimentos, ¿no? Que al final es el único caso posible. O sea, estos sistemas nunca van a trabajar con agua clara, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente se visualiza como tanto para la pendiente horizontal como para la pendiente del 30%, pues la oclusión es muy superior a la del caso de las barras en forma de T. Esto, pues evidentemente, ya lo dijo Crocky, no es que estemos descubriendo aquí nada, pero siempre es importante en una tesis hacer un trabajo meticuloso, una serie de repeticiones de los ensayos que permitan confirmar lo que evidentemente ya a priori se sabía, pero bueno, pues se confirma que es importante también, ¿no? En este gráfico a la izquierda podemos ver, pues en la línea continua arriba es el caudal entrante, esto es el porcentaje, ¿no? El caso de la reja horizontal, pues para cuando ya tenemos el fenómeno de oclusión y el caso de las barras circulares, ¿no? De las barras circulares, como el porcentaje de caudal derivado, digámoslo así, se reduce bastante para la misma longitud de reja que para el caso de las barras en forma de T, ¿no? Y esto, pues bueno, pues siempre hay un poquito de caudal rechazado por el efecto también pared de ese modelo hidráulico en laboratorio, ¿no? Bueno, pues cogemos esa ecuación, que es la derivación de lo que es la ecuación de la energía mínima y esa ecuación también del orificio. Obtenemos esta ecuación que nos permite reproducir el perfil de la lámina de agua y vamos a modelizar o descargar esa oclusión en un coeficiente que es el índice de huecos. Es decir, la filosofía que adoptamos, podría haber sido otra, pero la filosofía que adoptamos es la de decir que la oclusión iba a ser recogida por el coeficiente por un índice de huecos reducido, ¿no? El índice de huecos reducido respecto al original iba a permitirnos recoger ese efecto de oclusión, ¿no? Y así lo hicimos y entonces ajustamos el perfil de la lámina de agua y el caudal rechazado con ese índice de huecos. Bien, esto con un coeficiente de descarga promedio nos permitió también calcular cuál sería la longitud necesaria de reja con ese índice de huecos considerando la oclusión para poder derivar el caudal total. Y eso pues nos llevó a que en las barras en T estamos hablando de un coeficiente mayorador de 1,4, mientras en las barras circulares estábamos hablando de un coeficiente mayorador de en torno a 3,5, ¿no? Pues ahí queda eso.
Bien, a continuación, pues esto es una diapositiva que puede parecer evidente, pero no es así en la bibliografía, ¿no? En los artículos científicos, ¿no? Al final cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, por intentar no desmerecer ningún trabajo, digamos que hay investigadores que, sin explicarlo de manera concisa, ellos desarrollaron sus estudios con agua clara y propusieron unos perfiles óptimos que eran para agua clara, digámoslo así, ¿no? Por intentar pues que todo quede bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos perfiles circulares que tienen, claro, una mayor superficie y una, digámoslo así, una mayor área de posición entre barrotes, evidentemente son óptimos para la captación con agua clara, pero ese caso es un caso idílico e inexistente en la realidad. Con lo cual, si nos vamos a flujos con transporte sedimentos, esto cambia bastante y nos encontramos con que, bueno, pues los perfiles tipo vía ferrocarril, los perfiles en T son evidentemente los óptimos para la derivación de los caudales. Pues bueno, el perfil tiene que tener unas ciertas alas, hay que asegurar, por supuesto, primero una rigidez. La rigidez es muy importante para minimizar la oclusión y también tiene que haber unos ciertos índices de vuelo, ¿no? Eso también son factores que tienen su relativa importancia. Entonces, bueno, pues esto que parece evidente, cuando uno empieza a leer en la bibliografía, si no es muy conocedor y es capaz de leer pues, lo que hay detrás de la bibliografía, pues se puede confundir porque grandes investigadores aconsejan perfiles hidrodinámicamente mejores cuando son los peores desde el punto de vista de la oclusión. Bien, pues esto la verdad es que con la tesis doctoral de la doctora Aro, de Patti, pues la verdad es que se hizo un programa que es una maravilla. Y hace unos días me llamaron del norte, de una empresa del norte de España, y me dijeron, oye, que estamos aquí con un tomadero y queremos, bueno, pues yo en unos minutos abrí el programa que se desarrolló con la tesis de Patricia, y en unos minutos pues, bueno, ya pude pues, introducir las diferentes variables, sabiendo los caudales que querían derivar, sabiendo el ancho del río, pues, bueno, ya más o menos, hombre, hay que tener un cierto conocimiento, esto no es que lo pueda utilizar cualquiera, pero sí que, bueno, pues con agua clara pues podemos elegir el tipo de barrotes. Y aquí pues, bueno, tenemos diferentes simulaciones en las cuales pues, podemos al final calcular la longitud de reja necesaria, el ancho que tiene que tener esa reja respecto al ancho total del cauce, y bueno, pues es una ayuda muy importante siempre que haya una formación previa, evidentemente, como con todo, ¿no? Pero este programa es, desde mi punto de vista, un gran trabajo para finalizar una tesis doctoral que ha sido realizado pues, por una profesora de la Politécnica Nacional. Y bueno, pues aquí vemos un poco, esto es interesante, podemos ver cómo, pues bueno, pues el porcentaje vemos que el inicio de la reja es el que deriva una mayor cantidad de caudal, y vemos como el tramo final pues prácticamente no deriva caudal, pero también es necesario porque es esa parte de flujo que va un poco eh, derramándose por los laterales, pero por tensión superficial sigue recorriendo un tramo por encima de los barrotes, ¿no? O sea, aquí hay una zona muy inefectiva para la captación y una zona muy efectiva para la captación. Pues es interesante también conocerlo, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí está el gráfico del millón, ¿no? Aquí tenemos las barras en T, la longitud necesaria para un cierto caudal, y aquí si elegimos barras circulares, ¿no? Por lo cual, pues, bueno, esto ahí ya sin hablar de la cuestión del mantenimiento, ¿no? Bien, hicimos el cálculo con muchos de los diseños que se estaban proyectando en esa época, estamos hablando de 2019 en el Ecuador, y bueno, pues en principio con agua clara, efectivamente, los diseños más o menos coincidían con todo lo que nosotros habíamos calculado, y una parte también importante de la tesis de la doctora Aro, tanto en la mía, que es el trabajo con el agua clara, unos coeficientes de descarga pues calculados y homogenizados para muchos tipos de barrotes. Hay un trabajo normalmente, los diferentes investigadores no habían trabajado con muchos barrotes distintos, sino solo con uno. Eso también fue un esfuerzo importante y muy necesario. Y bueno, pues aquí hay unos cálculos con agua clara que más o menos se ajustan a la realidad de los diseños, pero encontramos unas longitudes que evidentemente se quedan pues del lado de la inseguridad cuando consideramos los sedimentos, que es la realidad que nos vamos a encontrar. Esos sedimentos que, como decimos, van a llegar a un punto de oclusión máxima y que luego pues, se van a mantener ahí, ¿no? Y bueno, para mí este gráfico es importante, pues oye, vamos a ver que
que el profesor Croquin, ese profesor de la Politécnica Nacional, que al final ha formado a tantos ingenieros, con ese libro que parece pues básico, pero es tan conciso y tan concreto y tan interesante en tantas cosas, pues bueno, vemos que Croquis nos proponía el 30% y nosotros con los cálculos que hemos realizado, pues obtenemos una línea que, bueno, pues sí que mejora un poco y reduce un poco las longitudes, pero se queda más o menos como el 30% de Croquis. O sea, este es el valor ocluido con la oclusión máxima, podríamos decir, que proponemos nosotros para las barras en T, que son las que trabaja Croquis, y este es el 30% que proponía Croquis. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Luego Croquis proponía el 15% de oclusión y luego, claro, él no tenía referencias experimentales más allá de pues, visualizar cómo funciona o no una obra construida, cosa que aquí pues, con estas tesis hemos podido hacer, ¿no? Y luego tenemos el agua clara, la comparativa entre el agua clara de las tesis, en este caso de la doctora Aro, y el agua clara con el caso del croquis. Bueno, pues con este conocimiento hicimos algunos trabajos más, quisimos ir un poco más allá, entender cuáles son el equilibrio de fuerzas que hace que, una grava se quede depositada o no en la hendidura. Esto es interesante para poder entender cuáles son las zonas que van a acabar ocluyéndose o no de la reja. Evidentemente tuvimos que introducir un coeficiente experimental como la constante de empaquetamiento, en tanto en cuanto cuando la grava descansa en la hendidura, hay ahí un encaje de esa grava en la hendidura que hace que no solo haya que vencer ese ángulo de rozamiento con la fuerza normal, sino que también hay una fuerza adicional que viene representada por este coeficiente de empaquetamiento que pues, se puede calibrar una vez que tenemos esas fotos y sabemos qué zonas se ocluyen, ¿no? Esto es un trabajo que, bueno, pues luego nos ha servido para lo que les quiero contar, ¿no? Entonces, bueno, aquí para calcular las fuerzas desestabilizadoras, que en este caso son las buenas, las que nos evitan que la grava se deposite, necesitamos conocer la velocidad. Eso es lo que me gustaría que se quedara esta diapositiva, ¿no? Que queremos calcular la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Bueno, pues al principio pues teníamos pocos medios, ¿no? Y al principio, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues claro, estamos con un flujo con curvatura. Las líneas de corriente tienen una gran curvatura, no tenemos una distribución hidrostática de las presiones y con lo cual utilizar un tubo pitot considerando la presión en la punta y en la parte trasera no nos vale, ¿no? Solo podemos considerar la presión en la punta por la curvatura de las líneas de corriente. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner dos pitot en la misma posición, que estén exactamente en la misma posición, dos pitot pero en diferente ángulo. Y así podemos, bueno, pues obtener dos presiones totales en la punta que no serán la máxima, pero sí serán para esas dos inclinaciones. Y con eso ya, pues, podemos poner un sistema podemos tener una serie de ecuaciones y un sistema de fuerzas que nos permitan considerar la presión que tenemos que difiere de la hidrostática, podemos calcular la velocidad máxima y las velocidades en las diferentes inclinaciones, la inclinación de la línea de corriente, y podemos tener con este sistema de ecuaciones, podemos resolverlo todo. Bueno, pues eso hicimos y ahí pudimos calcular las velocidades y ya pudimos volver atrás, ¿no? Y calcular estas ecuaciones, ¿no? Y esto es interesante, esto de las velocidades es interesante porque este background será el que ahora a continuación les mostraré en los trabajos que ya está haciendo la ingeniera Cacerín actualmente en el laboratorio, en este mismo modelo, en el laboratorio de la Politécnica de Cartagena, en su tesis doctoral. Viene todo de esto que queríamos entender y calcular. Bien, y ya está, ya acabamos en los antecedentes y aunque seguimos en el caso 1, ya vamos a hablar de un problema distinto, ¿vale? Vamos a hablar de un problema distinto que es la separación, el tamizado, la separación sólida de contaminantes en las aguas de lluvia. Esto parece una cuestión menor en un proceso de tratamiento de aguas, pero al final es el cuello de la botella actualmente. Es decir, si nosotros tuviéramos el agua tamizada, podríamos ir a un montón de procesos posteriores, como un decantador lamelar, unos decantadores de alta carga, podríamos ir incluso a un sistema físico-químico lastrado que con muy poquito coagulante y floculante nos permitiera retirar muchísima contaminación, o sea, podíamos ir casi a tratar el agua de lluvia en tiempo real, por no decir que este sistema estático que les voy a mostrar tiene espaciamiento entre las barras de 1 milímetro, desde 500 micras, 1 milímetro, hasta 2 milímetros, ¿no? Entonces, bueno,
empezamos después de este background que tiene muchísima relación con el Ecuador, como ven, y por eso yo estoy muy agradecido y es un honor para mí estar aquí. Empezamos con este trabajo nuevo que es el que estamos ahora desarrollando. Bien, pues para estos tamices estáticos, o como llamaban en la minería, cribas estáticas, nos tenemos que remontar al año 59. La primera patente de una criba estática es de Fontaine. Fontaine es un holandés. Él patentó la criba estática en el año 59. Claro, es maravilloso leer cómo Fontaine propone esta criba para separar sólidos de diferentes tamaños en flujos húmedos. En flujos húmedos. Podía tener hasta un 40% de sólidos, estamos hablando de la minería, el sector de la minería, muchos recursos económicos, mucho interés, con lo cual mucho experimentación, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, en los trabajos de Fontaine ya habla que esto funciona bien para números de Reynolds superiores a 10 elevado a 4. Este dato ya nos está dando mucha información, como veremos a lo largo de la presentación, ¿no? Bien, pues nos quedamos ahí en el año 59, pues ahí están las cribas estáticas, es algo que pues yo creo que no se usa ya tanto, pero ahí está, ¿no? Y hay muchas patentes en las asignaturas de mineralurgia se siguen explicando. Yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería Civil y de Ingeniería de Minas y tengo mucho contacto con los profesores también de minas y por supuesto esta información pues la he obtenido hablando con ellos, ¿no? Con los profesores de mineralurgia. Bien, nos vamos al año 82 y resulta que Finch y Strong, ya dos americanos, patentan un sistema que yo me lo tengo que leer bien porque no le veo una gran diferencia a lo que había hecho Fontaine. Pero bueno, este ya efectivamente no es para separar, este ya es con flujos con porcentajes sólidos muy inferiores y para separar pues agua, evitando el paso de la entrada de peces, para no dañarlos, bueno, con toda esta filosofía que es una de las líneas también que abanderan estos tamices en ríos, pues, bueno, pues ahí se trabaja con esta patente que tiene, como ven, una concavidad, ¿no? Esa concavidad también venía de las cribas estáticas, ¿no? Y llegamos a la patente del 2004, ¿no? Que es la interesante y es con la que estamos trabajando nosotros actualmente. En 2004, Esmond y otros, entre esos otros está el señor Robert Wade, bueno, yo pues he tenido la suerte de poder reunirme con él. Él tiene una empresa que se llama Hydroscreen en Colorado, y es una persona pues, muy interesante. Él tiene esta patente y además fabrica estos sistemas, ¿no? Actualmente las pantallas, esto ya se llaman pantallas Coanda, muchos de ustedes ya las conocerán, pues eh, se están difundiendo mucho. Yo las estoy estudiando para aguas pluviales, actualmente, no para captaciones en ríos, pero se están difundiendo mucho, ¿no? Estas pantallas Coanda, aunque aquí parezca muy grande, estos se llaman alambres en cuña porque esos triángulos tienen más o menos 1 milímetro de ancho, ¿no? 1 milímetro y algo de ancho, el espaciamiento entre ellas es de 1 milímetro, y fíjense que tienen una inclinación entre una y otra, están montadas con una cierta inclinación para que ese efecto Coanda, que es el que hace que los líquidos sigan adheridos a los sólidos, vaya poco a poco derivando el caudal y no afecte a la inercia que puedan tener esos sólidos que están aquí también recorriendo y circulando sobre la reja, ¿no? Ese flujo de agua con sólidos, esos sólidos no se vean afectados por ese efecto que hace que los líquidos se adhieran a los sólidos y al final, como tiene un poquito de inclinación, tiendan a derivarse, ¿no? A derivarse y los sólidos se queden por fuera, ¿no? Entonces, fíjense, al final, esta inclinación, este tilted que se dice en inglés, es lo que sustituye al efecto de la curvatura cóncava, realmente. O sea, este es interesante, ¿no? Se han dado cuenta de que la concavidad produce una inclinación de una barra sobre la otra y dicen, oye, pues hagámosla plana y inclinemos una barra sobre la otra. Y bueno, pues estas pantallas planas con efecto Coanda son con las que estamos trabajando actualmente. Bien, pues las han podido ver, yo las conocía de la ingeniería sanitaria, yo he trabajado mucho en depuración de aguas, siempre claro, con mi background muy hidráulico, evidentemente. Y bueno, pues esto es un sistema del manual web de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Típico dispositivo. Y bueno, y esto es
una imagen de un sistema Coanda para una captación de un río de alta montaña, pues que yo pude visitar en el Valle de Aosta. Es un proyecto de Hydroscreen, esta empresa que también tiene una delegación en Europa, ¿no? Entonces, en el Valle de Aosta hay unas captaciones muy interesantes y bueno, me sorprendió mucho la baja inclinación y bueno, son pantallas Coanda también. Bueno, pues algunos sistemas que actualmente hay con este tipo de sistemas. Y bien, pues vamos ya a nuestro modelo, porque somos experimentalistas, volvemos al laboratorio, digamos que adaptamos ese modelo que les he enseñado antes y ahora ese modelo, pues como en la bibliografía siempre se trabaja con inclinaciones de 45 y 60 grados, pues adaptamos el modelo que tenemos en el laboratorio y ponemos una pantalla Coanda ya con inclinaciones de 45 y 60 grados. Nosotros estábamos en pendientes a ángulos muchísimo más bajos, ¿no? En lo que se refiere a las captaciones de fondo, pero las coandas siempre en la bibliografía vienen así recogidas. Ya cuando he visitado el Valle de Aosta me he encontrado otras cosas, con lo cual ya estudiaremos también pendientes mucho menores, pero en la bibliografía venía así y así lo construimos, ¿no? Aquí pueden ver la pantalla coanda, pues bueno, ya vemos ahí el medidor del lignímetro, ya tenemos ahí el tubo pitot, pues para empezar a hacer cosas. Aquí se ve mejor la inclinación relativa de cada barra respecto a la siguiente, ¿no? Y en este caso empezamos a trabajar con barras que tenían 2,4 milímetros de ancho de barra y 1 milímetro de espaciamiento, ¿no? Es con la reja que empezamos trabajando. Y claro, con el background que traíamos, pues ya saben ustedes ya se imaginan lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de someter a la reja Coanda a las peores condiciones, vamos a meterle arena que tenga un D50 muy parecido al espaciamiento entre las barras y vamos a ver si conseguimos la obstrucción, la oclusión máxima, someterla a la reja a las peores condiciones, ¿no? Bueno, pues aquí pueden ver, digamos, estos son algunos ensayos con diferentes caudales, con diferentes dosificaciones de arena, ¿no? Y bueno, la primera sorpresa que nos encontramos es que donde hay un flujo líquido, donde hay flujo líquido, no se produce absolutamente ningún tipo de obstrucción, ¿vale? Entonces, casi que nos hemos quedado sin trabajo, ¿no? Porque lo que nosotros íbamos buscando no se produce. O sea, donde hay un flujo líquido, estamos pensando en esta parte donde hay flujo líquido, cuando acaba el ensayo, cuando acaban los ensayos, y aquí, pues resulta que no hay prácticamente obstrucción. Esto es para el caso de inclinación relativa de 5 grados de una barra transversal, son transversales, en este caso no longitudinales, como habíamos estado viendo anteriormente, transversales y con una inclinación relativa de 5 grados. Bien, lo que sí que ocurre, y esto sí que es una cuestión importante que hay que tener en cuenta, es que en este caso de la izquierda, donde efectivamente no ha habido flujo líquido, porque ya se derivó, porque este ensayo era con un caudal muy bajo, esto parece de hecho un caso de minería, donde no hay flujo líquido, la arena se va acumulando sobre la pantalla y efectivamente cuando aumentamos ahora el caudal mucho para lavar esa arena, ojo, la arena que se ha quedado en la hendidura ya no se va. Este tramo de rejas se ha quedado bastante ocluido y es ya difícil de eliminar si no pasamos un cepillo de acero inoxidable o paramos y lo limpiamos. O sea que ojo, porque mientras haya flujo líquido no hay absolutamente obstrucción, pero si no hay flujo líquido y la arena descansa sobre la pantalla, sí que se produce una deposición de arenas que luego no es fácil eliminar, ¿vale? Entonces esto es una cosa también trascendente e importante. Hicimos pruebas, por supuesto, con flotantes y bueno, pues eso fue lo primero que vimos y dijimos, anda, ¿y ahora qué hacemos, no? Bien, pues lo primero que hicimos es lo más importante, ¿no? Es importantísimo una tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral, cualquier trabajo de investigación, yo creo que lleva un 80% de leer, seguir leyendo, leer y volver a leer y nunca dejar de leer, un 80% de conocer el estado del arte y un 20% de trabajo y aportación un poquito más allá de lo que hay, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no había trabajos experimentales con gravas prácticamente, solo había uno del trabajo de May en Estados Unidos para una inclinación relativa muy alta, pero prácticamente no había trabajos experimentales
en laboratorio de rejas o pantallas Coanda con arenas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hay estudios orientativos, hay cualitativos, había pues manuales suizos, holandeses que decían algunos datos ahí sin ser un estudio científico, sí, no recogiendo lo que en campo habían observado, ¿no? Entonces, bueno, pues estos estudios con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, los convertimos en puntos en una gráfica, y aquí tienen un poco los resultados en cuanto a porcentaje de sólidos derivados, en lo que se refiere a una arena que tiene un tamaño de un D50 más o menos, que está en 0,5 milímetros, y que hemos separado en el gráfico de la izquierda la arena de tamaño entre 0 y 0,5 milímetros, y en el gráfico de la derecha la arena entre 0,5 y 1 milímetro, ¿vale? Sabiendo que el espacio entre las barras, la hendidura, es de 1 milímetro, ¿vale? Entonces vemos que el porcentaje de arena que se deriva, que sí que pasa a través de las barras, ¿eh? Cuando el tamaño de la arena es de 0 a 0,5 para hendidura de 1 milímetro, ¿vale? Vemos que está por debajo, como dicen los fabricantes, efectivamente está por debajo del 90%, y muchas veces, si el caudal es importante, está muy por debajo del 90%, ¿no? Y en eso coinciden nuestros ensayos, que son más o menos esta zona de aquí, con lo que más o menos hemos conseguido deducir de la bibliografía, ¿vale? Entonces, bueno, los fabricantes dicen, oye, entre 0 y 0,5 vas a derivar la totalidad casi. No, la verdad es que se deriva menos, ¿vale? O sea, los resultados son mejores de lo que dicen los fabricantes, ¿vale? Bueno, pues esto es un dato interesante para conocer, porque sí que vamos a derivar no la totalidad del tamaño que está por debajo de la mitad de la hendidura, con lo cual, bueno, esto es interesante. Y ahora, entre la mitad de la hendidura y la hendidura completa, entre 0,5 y 1 milímetro, pues bueno, los fabricantes dicen, no, no, aquí solo se va a derivar el 10%. La realidad no es esa, la realidad es que se deriva bastante más, ¿vale? Es capaz, también esto aquí influye, como sabemos, la forma que tiene la arena, si es una arena rodada, si es una arena, pues claro, si tiene forma de disco, forma de esfera, eso influye, evidentemente, pero bueno, pues una arena que trabajamos, una arena real, una arena pues que está ya con un desgaste, que tiene una arena con cierto redondeado, pues nos aproxima a esta zona si sí que tenemos porcentajes derivados entre 0,5 y 1 superiores a lo que dicen los fabricantes. Bueno, pues esto es un resultado interesante. No es tan relevante, pero sí que es interesante, y es un trabajo, bueno, pues que ahí está, ¿no? Y que hemos presentado ya en algún congreso. Bien, pues ahora seguimos, ¿no? Seguimos trabajando. Queremos calcular la velocidad porque queremos entender por qué la arena no acaba entre los barrotes obstruyendo los barrotes, ¿no? Y bueno, pues estos son los trabajos de la ingeniera Cacerín, que está haciendo su tesis doctoral, como digo, que ya es egresado de la Politécnica Nacional. Y ella, pues bueno, pues ella está trabajando con una instrumentación que es bastante compleja, que está basada en un láser que ilumina el flujo en un plano longitudinal paralelo a los cajeros del canal, y de frente, en ese plano tan iluminado, tenemos una cámara de alta velocidad que está registrando 2.000 imágenes por segundo. Eso hace que la apertura del objetivo sea de tan poco espacio de tiempo que necesitemos una gran iluminación en el flujo, ¿no? Y por eso necesitamos este láser tan potente. Bien, esto con los objetivos, con un buen objetivo que nos permita hacer una ventana de grabación que esté muy cerca del barrote, nos permite, con una sincronización entre el láser y la cámara, pues nos está permitiendo eh, obtener este tipo de imágenes, ¿no? Que ven aquí. Este tipo de imágenes, aquí ven unos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son un sembrado de partículas de poliamida que tiene una densidad similar, muy similar a la del agua, para que tengan un comportamiento como el del agua, y tiene un tamaño aproximado de 20 micras, ¿no? El desplazamiento de esas partículas de poliamida entre una imagen y la siguiente, analizado con una técnica estadística que es muy sencilla, que es la correlación cruzada. Elegimos una ventana de una imagen, y esa ventana la vamos moviendo en la imagen siguiente, y cuando obtenemos una correlación cruzada máxima, ahí es donde se ha desplazado la partícula, ¿no? Y bueno, pues eso nos permite delimitar y determinar el campo de velocidad. Este es un sistema muy robusto, pero que requiere una curva de aprendizaje importante y es difícil de manejar. Pero bueno, pues ya llevamos unos meses, y Catherine, pues yo creo que ya lo maneja bastante bien. Para que se hagan una idea, estamos trabajando con ventanas
o subventanas de 200 por 200 píxeles y cada píxel equivale a 0,01 milímetros de la realidad. Interesante porque eso nos permite caracterizar velocidades casi encima, en el entorno, ahí encima de cada barra, de cada reja, ¿no? Bien, con esto, como digo, utilizamos un software que para esa correlación cruzada usa una metodología de la transformada rápida de Fourier y con ese software pues obtenemos este campo de velocidades, ¿no? Ahí tenemos la velocidad horizontal, la velocidad, la componente de la velocidad vertical y bueno, pues esto es todo el tiempo de grabación, son 16.000 valores que equivalen a unos 8 o 9 segundos de cada vídeo que grabamos, ¿no? En la parte superior izquierda tenemos el campo de velocidades muy próximo al barrote, a la barra, para una inclinación relativa entre barras de 3 grados. Aquí ya hemos comprado rejas nuevas, ya tenemos un montón de rejas con inclinaciones distintas para ver la diferencia del efecto, de la inclinación relativa de una barra respecto a otra. Bueno, ya tenemos muchísima más infraestructura, ¿no? Respecto a lo que mostré antes con la arena, ¿no? Entonces, este campo de velocidades es para la inclinación relativa entre una barra y otra de 3 grados y este campo de velocidades es en la misma posición para la inclinación relativa entre barras de 7 grados, ¿no? Y aquí hay una cosa, bueno, pues que la estamos, evidentemente, tenemos que procesarla, trabajarla bien, pero ya parece que algo nos está diciendo que tenemos, bueno, bueno, nos está diciendo, ¿no? Aquí ya se observan muchos vectores de velocidad que son ascendentes, ¿vale? Cuando hacemos la composición de velocidades, tenemos aquí, este es el histograma de ángulos de inclinación respecto a la horizontal. Tenemos muchos vectores en el histograma que son de ángulos negativos, o sea, están haciendo que la velocidad vaya hacia arriba del agua. Y estos vectores para la inclinación de 3 grados se repiten cada 4,7 intervalos de 0,5 milisegundos. O sea, cada 2 o 3 milisegundos tenemos un vector ascendente que hace ping, ping, que está velocidad ascendente, ¿no? ¿Y eso qué está haciendo? Pues evidentemente eso está haciendo lo que Fontaine llamó reinos superiores a 10 a 4, ¿no? Esa turbulencia es la que está favoreciendo esa interacción entre lo que es la pantalla y el flujo, está generando unos vórtices, una turbulencia que da lugar a una fluctuación de las velocidades que nos está dando que cada 2 milisegundos tengamos un vector ascendente que evidentemente está impidiendo, no sé hasta qué punto, esto es un trabajo que estamos ahora haciendo, pero estamos muy contentos, la verdad, por este resultado que Catherine ha obtenido, pero esto aparentemente nos puede ayudar a justificar por qué esas barras no se obstruyen, porque tenemos cada muy poquito tiempo una velocidad ascendente. Y eso está impidiendo que la arena se deposite entre las barras, como sí que hace perfectamente y las colmata a las mil maravillas cuando no tenemos un flujo líquido aguas abajo de la reja, como les he comentado anteriormente. Y bueno, pues en este trabajo estamos, nos vamos readaptando a las necesidades de estos sistemas Coanda, intentando entenderlos, ¿no? Esto es un vídeo hecho con celular, con lo cual no está a 2000 frames, pero sí se ve hecho con celular y con el láser encendido, ¿no? Entonces sí que se ve un cierto pulso, ¿no? Y sí que se observa un pulso, pero claro, los frames del celular pues no sé ahora mismo si están en 30, 50, que no se observa evidentemente ese efecto, pero sí se ve un cierto pulso, ¿no? Entonces, como digo, ahora estamos entendiendo este fenómeno porque este fenómeno nos puede ayudar a ver cómo la turbulencia nos puede evitar la oclusión en estas pantallas y no solo en estas, sino en otras, ¿no? Porque como hemos comentado, fíjense que si nos vamos en vez de a 3 grados a 7 grados, el efecto de velocidad ascendente, ojo, ya pasa de casi 5 intervalos, pasa a cada 12 intervalos. Entonces, eso claramente va a hacer que las rejas con inclinación relativa a 7 grados, que evidentemente derivan mucho más caudal, van a ser menos seguras para evitar esa oclusión, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son trabajos en los que actualmente nos encontramos, pues justo haciendo estos vectores de velocidad son de los últimos meses en el laboratorio, ¿no? Que estamos haciendo y, bueno, pues a mí me gusta decir que son trabajos
pues, conjuntos entre la Universidad Politécnica de Cartagena de España y la Escuela Politécnica Nacional, ¿no? Como han visto, creo que lo puedo decir con esa cronología, ¿no? Bien, voy a pasar al caso 2. Los casos 2 y 3 son bastante más rápidos, con lo cual pues no quiero asustarles, iré un poco más ágil en el caso 2 y 3, ¿no? El caso 2, bueno, pues responde, yo me fui de estancia durante unos meses, la verdad es que en mi región los ríos son efímeros, pues prácticamente solo transportan agua, pues a lo mejor como la zona suya de la costa, ¿no? Transportan agua cuando hay una crecida, podemos tener a lo mejor crecidas que produzcan escorrentía, pues 2 al año, una al año, una cada 2 años, una cada 3 años. O sea, no estamos acostumbrados a tener un río de continuo. Pues claro, yo me voy a Irlanda de estancia unos meses, trabajo en un proyecto en el que están haciendo un dragado en una zona urbana para mejorar la capacidad hidráulica y reducir la posibilidad de inundación del río del Bandon en Bandon Town. Y bueno, pues ahí se generan unos fenómenos de turbidez muy importantes durante el dragado. Es un pez que tiene unas capacidades ecológicas y un valor ecológico para la pesca enorme. Y bueno, pues ahí voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar, pues sobre todo en entender cómo se están variando los sedimentos del fondo, cómo se mueven los sedimentos en suspensión, pues bueno, todos estos aspectos que están muy relacionados con lo que hacemos y con mi docencia también en la universidad, que también es la ingeniería y la hidráulica fluvial, ¿no? Claro, cuando yo llego a Irlanda, y esto es igual en el Reino Unido, me encuentro que el río está lleno de medidores de turbidez. Y toma muestras, mide la turbidez. Claro, eso yo vuelvo a España ya con ese run run. Y entonces, bueno, pues resulta que doy con el ingeniero, un ingeniero mecánico, Daniel Carreres, pues Daniel quería trabajar en temas de ingeniería sanitaria conmigo. Y bueno, yo le digo, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a empezar por algo muy sencillo. Vamos a comprar un LED que vale menos de 1 euro. Vamos a meter un agua pues, con diferentes contaminantes o con diferentes sólidos. La vamos a meter entre el LED y vamos a poner un diodo receptor que mida la cantidad de luz que atraviesa y el diodo receptor vale menos de 10 euros. Vamos a ponerlo todo y vamos a empezar a hacerlo con diferentes luces LED, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, a ver si obtenemos sensibilidad, a ver si esto merece la pena o qué, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Vamos a empezar así una tesis, bueno, vamos a hacer unas pruebas. Bien, este que estamos haciendo nosotros se compararía con un espectrofotómetro actual que tiene su luz blanca, que necesita su óptica para separar esa luz blanca en los diferentes tipos de longitudes de onda visibles y lleva luego su sensor también, que bueno, pues un sensor CCD que vale su dinero, ¿no? Estamos hablando de un equipo que depende de si es del rango espectrofotométrico, pues podemos estar hablando desde los 6.000 euros hasta los 1.000 euros, depende, ¿no? Depende de lo que... O sea, este es nuestro comparativo y además un equipo que es un equipo sobremesa normalmente, ¿no? Nosotros íbamos pensando en algo para que nos sirviera para el río, para la red de alcantarillado, para ponerlo por ahí, por todos los sitios, ¿no? Un tomamuestras que además analizara, ¿no? Bien, pues nos pusimos bueno, pues la comparativa es esa, ¿no? Evidentemente el equipo comercial tiene pues unos costes muy superiores al equipo inicial que diseñamos y la primera patente que hicimos, ¿no? Que es la versión desktop o la versión sobremesa, digamos así. Y eso hicimos, ¿no? Esta es la primera protección. Como en esa época pues éramos jóvenes en el sentido de que no conocíamos esto de las patentes, pues en un artículo habíamos ya publicado un artículo y de repente ya nos dicen que no podía, aunque nos habíamos cuidado de no decir demasiado, pero nos dicen que ya no puede ser patente, que tiene que ser modelo de utilidad. Bueno, pues nada, modelo de utilidad. Era una maravilla, pero acabó en modelo de utilidad. Bueno, pues ahí tenemos, este es el equipo sobremesa. Este cuerpo es un disco que gira y lleva los LED. La realidad es que solo tenemos ahora una fila de LEDs, no tantos, ¿no? Pero se gira los LEDs, cada LED vale menos de 1 euro, giramos, lo alineamos con la muestra y al otro lado está ese diodo de 10 euros y en un par de minutos pasamos todas las luces y medimos la cantidad de luz que atraviesa una muestra. Esto es lo que hacemos, ¿no? Actualmente hemos trabajado solo en depuradoras porque nos apoyamos en el laboratorio de la depuradora. Una depuradora tiene un laboratorio en el que se están analizando muestras todos los días, con lo cual, claro, hay una persona ahí que por muy poquito esfuerzo más
hace su trabajo y introduce una parte de la muestra en nuestro equipo, con lo cual era, claro, todo era una maravilla y nos supuso muy poco esfuerzo tener muchísimas muestras, ¿no? Lo cual es muy importante. Y aquí ven un poco lo que vamos a ver. Este es un espectro primero empezamos trabajando con luz visible, nos daba miedo trabajar con la luz ultravioleta por los ojos, por todas estas cosas, y dijimos, bueno, vamos a empezar con luz. Tampoco sabíamos dónde íbamos a llegar, esa es la realidad. Entonces empezamos con luz visible. Y aquí viene el espectro de transmitancia, la línea azul, pues de una agua residual clásica. Y bueno, pues oye, pues esto se obtiene y esto estará bien, no estará bien, pues vamos a seguir, ¿no? Y bueno, pues de repente no sabemos en ese momento si estaba bien o mal, pero con diferentes cargas de DQO, diferentes cargas de contaminantes, fíjense que cada una de estas líneas es una DQO diferente, ¿no? Entonces, claro, esto ya lo vimos y dijimos, esto es una maravilla, porque si para una DQO de 1000 la línea pues tiene una transmitancia muy baja, que es la línea de abajo, casi no pasa la luz, y para una agua con una DQO muy baja la línea es la que está arriba, pues evidentemente esto casi que nos ponemos y con una regresión lineal, que eso lo hacemos mucho en hidráulica, pues casi que podemos sacar una ecuación, ¿no? O sea, ya se ve lo que el ojo ve aquí, claramente es que aquí hay partido, ¿no? Hay posibilidades de obtener una ecuación que nos permita, de una manera indirecta, por supuesto, obtener una ecuación que nos dé un orden de magnitud de los contaminantes, ¿no? En colorines ven pues, todos los colores que están asociados a las longitudes de onda visibles, ¿no? Empezamos en el violeta, cerca del ultravioleta, y acabamos en el rojo, cerca del infrarrojo, pasando por esos colores. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, pues cogemos las muestras, las analizan en el laboratorio de la depuradora. Hemos trabajado casi en 60 depuradoras porque era muy poco esfuerzo. Hemos fabricado no 60 equipos de estos, pero sí unos cuantos que los íbamos rotando. Y una muestra iba al equipo y otra muestra nos analizaban pues todos esos parámetros, ¿no? De QO, de VO5, sólidos en suspensión totales, nitrógeno, fósforo, nitrato, amonio. También hemos trabajado con emergentes, pero eso hoy no lo voy a contar para ver si me invitan el año que viene también, ¿no? Y entonces, bueno, con estos resultados, pues hicimos un modelo de correlación. En vez de utilizar una regresión lineal, utilizamos algoritmos genéticos para construir una regresión no lineal. Para construir una regresión no lineal. Tenemos una plataforma que mandaba todos los datos a la nube directamente. Ahí están las muestras, lo almacenamos en la nube. Tenemos aquí, les presento dos, pero tenemos ya tres patentes y una cuarta que estamos por enviar. Y este equipo de la derecha es un equipo que toma muestras, tiene una bomba que recircula el agua y que mide en continuo. O sea, esto es lo que realmente nuestro objetivo de la tesis de Daniel era este, y se hizo, ¿no? Se logró. Este era modelo de utilidad, pero este ya fue patente. Aquí ya ya aprendimos la lección. Bien, pues a continuación les voy a mostrar un trabajo que hicimos con una empresa entre abril y noviembre de 2021 en 14 depuradoras y utilizando los dos equipos, ¿no? Y en este trabajo, pues bueno, pues aquí con todas las muestras que medimos, ajustamos con los algoritmos genéticos una ecuación. Esta ecuación pues lleva una serie de constantes y utiliza la absorbancia, la transmitancia en diferentes longitudes de onda. Esto es un algoritmo genético que ha hecho millones de combinaciones hasta obtener una ecuación que tiene un R cuadrado pues muy elevado. Estamos siempre por encima del 97, 98%, aunque el R cuadrado no es el buen indicador. A mí me gusta la desviación. En la desviación media, pues estamos en desviaciones de 116 miligramos litro, cuando los valores de DQO pues están entre 800 y 1400, ¿no? Ahí los tenemos, ¿no? Y aquí vemos el valor medido y el valor estimado, ¿no? El valor de referencia de laboratorio y el valor estimado. Y ven, bueno, pues esto es lo que hemos obtenido con un equipo de muy bajo coste, construido con bajos LED, con LEDs y con una tesis doctoral, ¿no? Esto es para agua bruta. Este es el gráfico de dispersión. Hay unos puntitos en un color que son los que hemos utilizado para el test, y hay otros puntitos en otro color que hemos utilizado para el training. Digamos que la ecuación se calcula solo con los datos de training y se testea con datos que nunca ha visto la ecuación generada en el training, ¿vale? Y entonces, bueno, pues los resultados están bastante bien. Aquí tenemos más o menos una desviación y tenemos el gráfico de dispersión entre lo medido y lo estimado. Pues esto pues está bastante bien, sabiendo que los enormes también errores que tienen los análisis de laboratorio que hacemos con kits colorimétricos en laboratorio y pues, como mejor podemos, evidentemente. O sea que esto, pedirle más tampoco creo que tenga sentido, ¿no?
Y esto es con el agua tratada, ¿no? La DQO con agua tratada, desviaciones de 3 miligramos litro, cuando estamos en valores del 30, 35, pues volvemos otra vez a valores de en torno al 10% de desviación, ¿no? Más o menos, y aquí está la ecuación. Nosotros le decimos al algoritmo genético, oye, quiero que haga multiplicaciones, sumas, rectas y divisiones. Le podemos también meter logaritmos exponenciales, pero le decimos solo que haga estas cosas en este caso y al final, después de millones de combinaciones, nos da esta ecuación que tiene, pues como ven, aquí está el valor de referencia y el estimado, y esto es, pues está, tiene muy buena pinta y nos vale encima para poder obtener una curva en cada 5 minutos y saber qué está entrando y qué no, ¿no? Y bueno, cuando queramos calibramos la ecuación de nuevo, ¿no? Este es el gráfico de dispersión del agua tratada, ¿eh? Y bueno, y aquí acabaría este segundo trabajo. Este trabajo, pues ahora hay una empresa que tiene la licencia en exclusiva de los equipos, pero nosotros podemos construirlos para investigar y de hecho lo hacemos, ¿no? Hay varias personas trabajando en esto, contratadas en empresa, becadas y bueno, pues tenemos un dinero para investigar y es una de las líneas potentes también que tenemos en la actualidad con el ya profesor Daniel Carreres, que fue pues mi estudiante de doctorado para hacer este trabajo, ¿no? Y ya voy al caso 3 que va a ser todavía un poquito más rápido que el anterior. Este caso 3 responde a un problema de mi región, un problema importante, que es el de la escasez de recursos hídricos, la necesidad de recursos hídricos y la contaminación y al borde de eutrofización de lagunas costeras con un alto valor ecológico, ¿no? Este proyecto recibe fondos bueno, pues de un proyecto LIFE europeo y además también de un proyecto de una beca Torres Quevedo de la Agencia Nacional de Investigación de España, ¿no? Este proyecto corresponde a la tesis doctoral de Paloma, Paloma González Costa, y esta es su tesis doctoral y ella está haciendo sus trabajos con esto. Una vez más, esta sería la cuarta tesis doctoral de la que hablamos sin contar la mía. Bueno, pues ya hemos hablado del contexto, es muy interesante que vean si quieren saber dónde está mi región, pues es ese punto rojo que tienen aquí en el sur del sur, es ese punto rojo donde tenemos valores de nitrato en las aguas subterráneas desmadrados, muy elevados, muy altos. Esto es un mapa europeo de la Unión Europea y bueno, pues es una zona en la que a la escasez se le une la carga de nitrato de las aguas subterráneas, el enorme valor ecológico que tiene una laguna costera que está lindando con una zona de una enorme productividad agrícola y donde se fundamenta pues una gran parte de la economía de la región. Que esto es lo que hay. O sea, aquí están todo reunido aquí, la olla, todos los problemas. La laguna costera es la laguna costera más grande de la Unión. Pues yo la he conocido de muy pequeño, una maravilla, y que ahora pues no está muy bien. Muy conocido el caso del Mar Menor, lo pueden googlear y verán. Bien, ¿qué proponemos nosotros, no? Pues nosotros proponemos un proyecto de desalación, pero que no haya ningún vertido de salmuera al medio receptor. O sea, vamos a llegar a lo que en la bibliografía se conoce como vertido cero de líquidos, ¿no? O en inglés, el acrónimo en inglés es ZLD, que es Zero Liquid Discharge. Vamos a ir a ese proyecto, pero vamos a introducir una variante, porque todos los proyectos de Zero Liquid Discharge, que en la minería también se implementan de vez en cuando, pues estos proyectos tienen un problema, que al final yo cristalizo mediante ósmosis con centro y luego con procesos térmicos evaporo y cristalizo todas las sales, pero todos los iones juntos. Entonces lo que estoy generando es un residuo seco que ocupa mucho menos, pero es un residuo. Entonces nosotros proponemos llegar a la descarga cero de líquidos, pero recuperando todas de la manera que sea necesario, recuperando todas las sales disueltas que hay en esa salmuera, ¿no? Y para eso, pues hoy les voy a hablar de una parte. Este proyecto tiene muchas partes, también me reservo por si me invitan el año que viene, pues tengo más cosas para mostrar, muy interesantes, de hecho. Bien, cuando vamos a un proyecto de descarga cero de líquidos, pues el clásico es lo que tenemos en el esquema de arriba, una ósmosis inversa que ya recupera parte del agua y concentra, un evaporador concentrador y luego nos vamos a un cristalizador, ¿no? Y esto pues nos da, como digo, un único cristal que puede tener en nuestro caso magnesio, calcio, potasio, sulfato, sodio, cloro y el nitrato, también todo junto ahí, cristal. Por lo cual, pues bueno, eso se ha convertido en un residuo. Está muy bien, hemos evitado la descarga, pero tenemos un residuo que a ver quién se lleva ese residuo,
donde qué gestor lo va a gestionar y al final seguimos teniendo un problema igualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si desarrollamos el RZLD? El R es el de Recovery Zero Liquid Discharge. Esto ya es cosecha nuestra. Estamos preparando un artículo, ya le vamos a meter la R ahí en la bibliografía. Y lo hacemos con recuperación selectiva, ¿no? Entonces yo le voy a hablar de un pequeño proceso de recuperación selectiva en esta presentación. Le voy a hablar de la recuperación selectiva basándonos en la nanofiltración. La nanofiltración tiene un paso mayor al de la ósmosis, que es prácticamente todo o nada, y esta nanofiltración se utiliza mucho para el ablandamiento de las aguas, pues si tenemos pues una empresa industrial que tiene calderas, para evitar pues esos depósitos, para evitar pues el calcio, el magnesio, el sulfato, el potasio, todo esto se retira bastante bien por parte de estas membranas de nanofiltración, con lo cual si nosotros separamos estos cristales, pues ya por diferencia de solubilidad va a ser más o menos fácil separar el sulfato de calcio primero y luego acabar separando el sulfato de magnesio. O sea, esto ya nos permite, pues, o bien cambiando pH o bien por evaporando un poquito hasta que se vaya cristalizando. Ya tenemos ahí, ya hemos separado una gran parte que nos deja ya prácticamente solo sodio, cloro y el nitrato. El nitrato es muy perjudicial porque va a generar eutrofización. Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado, hay otros procesos, pero hemos trabajado con una desnitrificación biológica de muy alta carga. Es interesante este proceso, se lo contaré en otra ocasión porque es una cosa muy interesante y que la idea viene un poco del campo de la acuacultura, como ustedes lo llaman en Ecuador, ¿no? Nosotros en España lo llamamos acuicultura, pero un poco la idea, algunas de las ideas las tomamos de la acuicultura, de esos procesos de muy alta carga y mucha eficiencia, y también hay una comunidad de regantes en la zona que hace cuestiones de investigación, fíjese, una comunidad de regantes que por motivación propia pues ha desarrollado también este sistema de desnitrificación de alta carga, ¿no? Estamos hablando que en el espacio de un TRH, un tiempo de retención de 1 hora, eliminamos enormes concentraciones de nitrógeno vía nitrógeno gas. Y eso no es lo normal en los procesos de desnitrificación, que nos vamos a TRHs de 6 horas en adelante, ¿no? Y luego, pues bueno, pues siempre, si queremos, podemos ir a un evaporador cristalizador porque ya solo tenemos sodio y cloro, con lo cual esto industrialmente pues lo podremos colocar, ¿no? Y esto es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? En lo que estamos trabajando ya tenemos una tesis doctoral industrial, que es la que es en redacción, que es la de Paloma, y tenemos varios proyectos. Bueno, pues volvemos a la experimentación, nos vamos al laboratorio. Por ahora, pues tampoco teníamos tanto presupuesto. Hemos ido a una membrana plana. Cuando tengamos más presupuesto, iremos a una membrana enrollada, más aproximada a la realidad. Pero hemos trabajado pues, con todas las membranas planas del mercado que hemos encontrado en el mercado en este dispositivo que, bueno, pues nos permite presurizar y, bueno, pues mantener un cierto flujo cruzado para que no haya depósito en la membrana y obtener un permeado y un rechazo y ver pues, mediante el cromatógrafo qué estamos retirando realmente, ¿no? Estas son las fichas técnicas de las membranas. Hay una membrana que hasta que la empresa que me la ha vendido mediante acuerdo de confidencialidad no me lo permita, pues no la puedo mostrar, pero hay un último modelo de una empresa pues, bueno, que hemos trabajado también con ella, ¿no? Y aquí están las características de las salmueras, ¿no? Básicamente estas salmueras se corresponden, hemos trabajado con salmueras sintéticas, pero se corresponden y son muy similares a las que hemos tenido en el proyecto LIFE, que es un proyecto demostrativo en campo en el que hemos trabajado durante 3 años. Bien, y aquí está la figura, ¿no? Aquí vemos los porcentajes de rechazo, que es lo que nos interesa. Nosotros con ese rechazo nos lo llevamos, con lo cual nos interesa, pues eso, el sulfato, por supuestísimo. El sulfato es lo que crea enormes problemas en todos los procesos posteriores, porque es esa masa, ese cemento que con el calcio va a generar ahí todos esos depósitos, ¿no? Retenemos mucho sulfato, magnífico. Magnesio también bastante considerable. El calcio no es tan eficiente, pero un mínimo de un 50%. Estos son valores mínimos. Y bueno, cloro y sodio, pues estamos en 10-15%, algo rechazamos, pero son valores bajos, ¿no? Y fíjense que, bueno, pues en este caso esta membrana efectivamente que se vende como muy eficaz para estos procesos, efectivamente es muy eficaz, ¿no? Ha sido la más eficaz de todas, ¿no? Y bueno, pues en esto estamos trabajando y en mejorar estos procesos y poder obtener un proceso de descarga cero de líquidos con recuperación selectiva, ¿no? Esta es una de los proyectos que, pues los proyectos de desalación son de gran interés, ¿no? Ya tenemos varias ideas para seguir trabajando en este proyecto y bueno, pues esto es una tesis doctoral
de la ingeniera Paloma González Costa. Y nada más. Esto es todo. Muy agradecido una vez más por estar con ustedes hoy aquí. A mí me hace mucha ilusión y estoy encantado de poder debatir con ustedes de los aspectos que consideren a su disposición. Gracias, Juan. Fernando, por favor. Muchas gracias, Juan. Vamos a empezar la etapa del conversatorio. Vamos a pedir a los que están participando, por favor, que nos pongan las preguntas en el chat, que levanten la mano y o la hagan la pregunta a viva voz. Entonces, no sean tímidos y empecemos. Wow, eso es raro. Bueno, yo tengo una, a ver, vamos, empecemos por una pregunta. A mí me parece chévere el tema de la captación de fondo y claro, evidentemente se puede utilizar en los sumideros en calles, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, la pregunta sería, ¿puedes tú darnos recomendaciones para la regulación de uso de las captaciones de fondo? Y te cuento la experiencia, me parece que aquí la usamos casi en todo lado. Y resulta que nació en los páramos donde tienes agua limpia, son las caucasianas, las alpinas. Y Ujú, claro, yo si le pongo en un río con mucho sedimento, esa captación sufre mucho. ujú. Entonces, sí me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son las recomendaciones para el uso de una captación de fondo? Y no digamos en un río, sino más bien en un medio urbano. Ujú. Sí, bueno, evidentemente eso es como comentas, ¿no? Evidentemente el origen de estas tomas en ríos de alta montaña, pues evidentemente son, en muchas ocasiones tienes una carga de una parte importante en régimen ordinario en la que tienes un flujo con una bastante baja carga de sedimentos. Y luego tienes unas crecidas en las que obviamente tienes una muy elevada carga de sedimentos, ¿no? Es verdad que estos sistemas, pues claro está, donde mejor funciona es cuando tienes el régimen ordinario en las partes altas y con baja carga de sedimentos, ¿no? Y es ahí, pues a priori, donde se tienen que recomendar. Pero nosotros las estamos estudiando para optimizarlas y que se puedan utilizar en cualquier situación, digámoslo así de manera muy resumida, ¿no? Cualquier situación que tengas unas condiciones, claro, que puedas dar una pendiente, por ejemplo, en el caso de rejas de fondo con barras longitudinales, que puedas dar una pendiente por lo menos del 30%, que es la pendiente óptima que obtenemos, ¿no? Tienes que tener una pendiente del 30%, tienes que tener una caída aguas abajo de la reja para que no pase como en esa imagen del francés, que se le quedaban ahí todas las gravas en la parte final y entonces se le iba produciendo esa regresión de gravas, ¿no? Tienes que tener ahí una buena caída aguas abajo, y esa pendiente, y también un stealing basing en cabeza está bien bueno, para poder también ayudar. Y luego también tienes que tener la flexibilidad de las barras, no puede ser flexible, tiene que tener una rigidez, e irte a índices de huecos, a unos índices de huecos que estén en torno a 0,30, 0,40, porque también tiene que haber un porcentaje de reja sobre la que pase el agua que tiene que estar macizada. Eso es importante también. O sea, no podemos irnos a barras que tengan índice de huecos de 0,7, 0,8. Eso no, porque tiene que haber una corriente también que arrastre las gravas, que es la que se produce sobre las barras. Entonces, estamos hablando de índice de huecos de 0,30, barras muy rígidas. Y luego, bueno, la figura de Drovir es muy interesante. Yo la he visto en el Valle de Aosta, que es la figura clásica de Drovir en la que tenemos la doble reja. O sea, tenemos una reja que está protegiendo la reja, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Si queremos hacer un tomadero robusto. Y luego hay una cuestión interesante que es que no hemos abordado y es que, claro, esa no la hemos estudiado todavía, pero claro, nosotros hemos trabajado con gravas, pero no hemos trabajado con vegetales, que casi que en el régimen ordinario, cuando no hay gravas, son el mayor problema y es lo que realmente genera un problema importantísimo, ¿vale? Pero bueno, pero en este sentido, que es un tema que hemos trabajado, que ojalá podamos trabajarlo, que es decir, yo no me escondo de eso y de querer hacerlo. Ese tema de los vegetales, eso es un tema muy interesante, pero que fíjese que cuando yo llego a Italia me encuentro, en esa imagen lo han visto al principio, me encuentro una cosa que ellos llaman dientes de turbulencia.
que lo han visto en la imagen, ¿no? ¿Recuerdan la imagen de ese tomadero? ¿Eh? Esos dientes de turbulencia, son muy interesantes porque esos dientes están asegurando que haya un tramo inicial de la reja que para caudales bajos eviten que haya depósitos pues de maleza, de vegetales en esa parte inicial de la reja. ¿Y saben ustedes cómo esta empresa de Hydrostream se dio cuenta de esto? Pues estaban en Guatemala, en un proyecto, tenían un proyecto en Guatemala. Y entonces en Guatemala visitan unos tomaderos y resulta que, bueno, pues es una zona de no tanta pendiente y resulta que cuando llegan al tomadero, pues resulta que la gente que lo mantenía estaban poniendo un tronco justo antes de la reja. Ponían un tronco cruzado encima de la barra justo antes de la reja. Y claro, pues estos señores de Hydroscreen llegan y le preguntan, oiga, pero ¿por qué pone usted un tronco? Y dice, ¡pum! ¿Que por qué pongo un tronco? Es que si no pongo el tronco tengo que estar aquí todo el día limpiando las hierbas. O sea que eso con caudales altos no van a tener ningún efecto sobre la reja porque se van a curvar y van a perder ese efecto de turbulencia, pero con caudales altos se van a doblar, pero con caudales muy bajos sí que van a crear ese efecto de mezcla y van a lanzar esos vegetales hacia aguas abajo y van a asegurar que se capte todo el caudal, aunque sea de una manera ineficaz porque hay turbulencia y ocupando una mayor longitud de reja. Entonces, bueno, evidentemente la respuesta es, claro, cuanto menos sólidos y cuantas más condiciones de agua limpia, pues muchísimo mejor, pero nosotros estamos trabajando para que estos sistemas se puedan implementar en condiciones no tan favorables. Pero eso sí, hay que hacer un buen diseño. Quiero decir, claro, no podemos tenemos que tener un buen diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que estamos aprendiendo, que vamos haciendo, que nos están ayudando a entender y a mejorar el diseño. No sé si algo, por lo menos, que la pregunta no es fácil de responder, pero algo espero haber respondido. Muchas gracias, Juan. Voy a leerte lo que dice Anuar González en el chat. Dice un cordial saludo. Mi pregunta, ¿cuál es el tipo de captación más apropiado para los ríos de la costa ecuatoriana con alta presencia de sedimentos, considerando que la inversión en mantenimiento suele ser insuficiente? Bueno, pues yo ahora mismo, con el conocimiento que tenemos, porque con los sistemas Coanda estamos trabajando ahora, estamos trabajando duro, pero todavía estamos trabajando, yo le hablaría de pues, perfiles en T, pendientes del 30%, índices de huecos de 0,3 y, bueno, por supuesto, con un corte y un escalón aguas abajo y, bueno, y con un steel basing, ¿no? Con un cuenco en la parte de arriba. Y luego, bueno, pues haciendo un diseño adecuado del canal de aceleración, del derripador, y yo diría eso hoy por hoy, ¿no? Y yo creo que esa es una barra con la rigidez suficiente, que no se produzca flexión, porque cuando haya flexión, entonces los sólidos van a agarrarse y van a acabar obstruyendo, ¿no? Yo creo que con esto y utilizando los coeficientes mayoradores, pues resulta que hemos acabado diciendo lo mismo que Crocking, en el año 78. Quiero decir que es que no estoy diciendo nada que no esté. Si leemos muchas veces el libro de Crocking, al final la conclusión es que, evidentemente, sin comprobación experimental, él ya lo decía, ¿no? Y eso es un poco la era que nos ha tocado vivir. Yo lo siento mucho, nosotros somos los que tenemos la gran instrumentación para comprobar lo que ya nuestros ancestros dijeron hace mucho tiempo. Y eso es así, o sea, el que lo vea de otra manera, yo no paro de decir, no, esta planta que usaban en no sé dónde, pero resulta que hemos comprobado que sí. Claro, pues que eso ya se sabía, ¿no? Pues nosotros ahora tenemos mucha instrumentación, muchas cosas, y estamos comprobando, pues pues lo que dijo Crokin, y mire que podía haber, Drovir está ahí, hay gente muy sabia que ha trabajado, pero al final es Crokin. Sí, sí, entonces yo diría eso hoy por hoy, y ojalá pues dentro de unos años, cuando Catherine acabe su tesis, pues tengamos más cosas. Y estamos con las coandas. Ahora, intentando entenderlas mejor. Gracias, Juan. A ver, compañeros, esperamos sus preguntas.
Yo hay Carlos. una cosa bueno, pues sí que estuve en el valle, esto lo comentaba con Patricia Aro, ¿no? Estuve en el valle de Aosta, ahí con la gente de Hydroscreen visitando, que se portaron fenomenal, ¿no? Y me llevaron a todos los tomaderos y a verlos, y ellos se paran para producir electricidad, ¿no? Ellos tienen coalda, fundamentalmente. Bueno, pues ahí ellos tienen eso, pues bueno, pues, cada zona tiene también su tipo de tomadero, ¿no? Y bueno, pues yo tengo la asignatura pendiente de venir al Ecuador unas semanas a recorrer también pues muchos tomaderos y poderlos ver, ¿no? Y poder platicar, poder hablar con la gente que los mantiene y aprender, ¿no? Aprender de ese señor que puso el tronco, ¿no? Y aguas arriba para evitar que los vegetales obstruyeran la reja y tener que venir cada mañana, ¿no? Aprender esas cosas que están ahí, que sabe la gente que las mantiene, ¿no? Sí, sí. Quiero hacer un comentario a lo que acabas de decir. Sabes que me acuerdo de uno de los mejores hidráulicos del país. En un rato me comentó, sería bueno hacer una evaluación de las captaciones que tenemos en la Sierra Ecuatoriana. Ujú. Cómo están, qué pasó, cuáles están rotas, Sí, eh, sí. cómo está el mantenimiento, etcétera. Esa es, por ejemplo, una asignatura que no hemos Claro, todavía eso es comentado. muy importante, muy importante. Sí, sí. Sí. Félix, por favor. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Felicitaciones por la exposición, aunque como yo no soy especialista, no entendí mucho, pero está interesante. De todas maneras, yo quisiera traer unas dos inquietudes, ¿no? Por respecto de la relación que yo he tenido de trabajo en este área de la hidráulica. Y yo como ingeniero estructural especialista, digamos, en temas sismo resistencia, para mí las captaciones tienen un problema que no sé si los hidráulicos están tomando en cuenta. Que obviamente toda captación o la mayoría de captaciones, según yo puedo ver, yo por ejemplo he visto unas dos o tres captaciones de proyectos en los que yo he trabajado y a mí mi preocupación más grande es que en tema de captaciones puede darse el fenómeno de la licuación de las arenas. Ujú, Entonces, por eso es que normalmente estas captaciones yo recomiendo que se hagan sobre pilotes para cimentar en un suelo idóneo, ujú, porque al menos yo en el río Coca vi una captación que estaba sobre el río y mi preocupación fue esa, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque después de todo el sistema de agua potable de un pueblo es lo más importante, ¿no? Y si es que, por ejemplo, en un sismo se hundiera la captación por efecto de licuación en las arenas, el pueblo prácticamente moriría porque yo digo, les he preguntado a los alumnos, ¿cuál es la estructura más importante de un pueblo, de una ciudad? De hecho, los hospitales, y así cosas, ¿no? Yo digo, no, el sistema más importante es el sistema de captación de agua. ujú, Además de que, bueno, ha habido también problemas, por ejemplo, en que algunos tanques de almacenamiento se han hecho, como pasó en Jipijapa, donde se hicieron en la colina superior de Jipijapa, pero ahí tenían problema, por ejemplo, de la expansión de las arcillas, que prácticamente colapsó el sistema de almacenaje de agua. sí. Entonces, yo no sé si están tomando en cuenta este aspecto, ¿no? Que como ustedes disculparán si estoy fuera de onda, ¿no? Pero No, 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 no. creo que tiene que ver con el Una de tema. las, Esa es por una primera supuesto, pregunta. Después voy a tener otra pregunta. por Primero supuesto, por es... supuesto. De hecho, cuando estuve el pasado año en el Valle de Aosta, en Italia, visitando tomaderos, uno se lo había, en este caso no era por un tema de licuefacción, era pues seguramente una ejecución mejorable del tomadero, pero se lo había acabado erosionando. Era un tema de erosión y había acabado pues avanzando hacia aguas abajo y se había acabado destruyendo totalmente, quedando fuera de servicio. O sea que efectivamente todo lo que es la cimentación y lo que es la disposición de estos sistemas es fundamental, porque además se van a estar en el paso de un río, que son ríos que tienen una capacidad erosiva enorme, ¿no? Yo recuerdo haber visto ahí en Italia pues bolos superiores a aguas abajo de la reja, había unos bolos de un tamaño superior a 2 metros, casi de tamaño, ¿no? En unos ríos justo bajando
pues el Mont Blanc y todo lo que había por allí, ¿no? O sea, es impresionante. O sea, que claro, que eso es la parte estructural muy importante. Y la cimentación, ¿no? Evidentemente, pues quizás una cimentación, ir a una cimentación profunda, evidentemente que llegue a una zona consolidada y sólida, claro. Sí, sí. Bueno, y la segunda pregunta que yo tenía es, bueno, yo trabajo en una entidad que estamos nosotros haciendo la certificación de edificaciones y entonces existe una nueva tendencia a utilizar los edificios ecoeficientes, ¿no? Que entre ellos, pues, uno de los aspectos que hace que ellos puedan tener más pisos es, por ejemplo, el tratamiento de las aguas, lluvias y el tratamiento de las aguas servidas Sí, que hagan un tratamiento, digamos, óptimo en las edificaciones. sí. Tampoco es mi campo, pero yo de todas maneras tengo yo tengo una duda al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿vale la pena la inversión para hacer el tratamiento, por ejemplo, de aguas servidas para un solo edificio? Porque tengo entendido que lo más difícil que hay que tratar son las grasas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena realmente hacer un tratamiento, o sea, es rentable hacer el tratamiento de las aguas servidas de un edificio? Yo ahí, si hablamos, yo distinguiría, ¿no? En lo que se refiere a la recogida del agua de escorrentía pluvial del edificio, yo creo que Sí, eso sí. sí que es interesante, sí vale la pena. En lo que se refiere a las aguas negras generadas en el edificio, yo ahí evidentemente coincido con usted y yo creo que diría que no. Diría que el sistema centralizado y una depuradora es una buena solución. Sí, sí. O Pero sea, es rentable? ¿Sería rentable? rentable el que poner un sistema de depuración para cada edificio, yo Sí, creo, yo a priori creo que no, diría que no. ya. Diría que no, porque además eso va a acabar por no funcionar. Además, tuve yo una vez una conversación con alguien, Fíjese que venimos de ahí, venimos de la fosa séptica. Y al final claro, eso se convertiría en una fosa séptica porque actualmente los sistemas bueno, el 90% de los sistemas de tratamiento son aerobios. Al final el oxígeno es el gran acelerador de los procesos de depuración, ¿no? Introduces oxígeno y ya pues todo funciona pues 10 veces más rápido, ¿no? Digámoslo así. Por eso los procesos aerobios. Y si hacemos una depuradora en cada edificio, ya solo asegurarte que haya un compresor de aire que esté metiendo aire al agua, eso, pues si el día que salte la luz en el garaje, una persona que lo mantenga, hay que retirar los fangos que se generan, eso ya lleva un mantenimiento que para un edificio yo lo veo muy complicado. ya. Punto número uno. Punto número dos. Bueno, pues y si vamos a una fosa séptica, yo creo que la fosa séptica no va a depurar. Al final va a haber ahí un agua que tarda, el agua sin aireación tarda muchos días en tratarse, en mejorar su calidad y vamos a generar gases. Gases que, bueno, son gases derivados del azufre, son ese ácido sulfídrico que va a ser pues, muy peligroso. Yo a priori creo que, bueno, aparentemente hoy por hoy creo que el sistema, digamos, de recogida de las aguas y conducirlo a una depuradora o a varias, o depende de cómo se reparta, creo que es lo más eficaz. De hecho, los procesos de depuración cada vez se hacen más complejos y ya ni siquiera lo que era antes en España el ingeniero municipal, pues antiguamente pues había un ingeniero del municipio, ¿no? Y ese ingeniero municipal ya no tiene, es imposible que sepa de depuración, que sepa de todas las tecnologías como van avanzando, ¿no? Entonces, al final hace falta gente muy especializada porque al final el agua ya no acabaremos depurándola. Ese agua, ya le adelanto, en mi región ya estamos poniendo filtros de carbono activo, ultrafiltración en la depuración del agua. Nosotros ya reutilizamos el 100% del agua que depuramos. Entonces ese agua es magnífica para la agricultura, que es un agua que no lleva, está perfecta. Y al final acabaremos, ya hay países del mundo que se están planteando pues que de la depuradora la salida esté la potabilizadora. O sea que yo Interesante, sí, así es. diría que no, a priori. O sea, a mí me parece entonces que el municipio, las entidades tienen que contar con alguien experto en este asunto, porque los encargados de aprobar estas cosas son los arquitectos. Y entonces yo no sé si ellos están, bueno, de hecho, no están capacitados, ¿no?
alguna vez, bueno, sin ser un experto en hidráulica, pero también yo tuve una vez una conversación un poco importante porque había un edificio que tenía 7 subsuelos, ¿ya? Ujú, Y querían hacer una fosa en el último subsuelo y querían poner un piso permeable con la idea de que el agua, pues que va ahí se permeabilice y se vaya hacia el suelo. Yo les preguntaba, pero ustedes no saben el principio de Arquímedes, que si en 7 subsuelos, 7 por 3, 21 metros, yo tuviera un nivel freático, una lluvia, y el nivel de agua llegara, qué sé yo, al quinto piso, entonces, ¿qué significa? Que no, el agua no va a bajar, sino que va a subir y va a inundarse. Y tengo la impresión de que no me entendieron de qué estaba hablando. No sé, entonces, eso es una duda que yo tengo, ¿no? Y que considero que algún momento tendrán que consultarse a los expertos necesarios, sobre todo en ujú, edificios bastante grandes de coeficientes, que además tengo otro problema, resistencia, que están, digamos que no es tema de esta conversación. Entonces, que no se está tomando en serio y revisando seriamente todos los aspectos de los edificios de coeficientes, porque puede llegar en la ciudad a 30 pisos, 40 pisos, si es que son edificios de coeficientes. ujú. Sí, sí, Esa es mi inquietud. ¿Puedo hacer un comentario? sí. A ver, en el tema rentable del agua lluvia hay que preguntar rentable para qué. Y en principio rentable para la ciudad, rentable para... Además, también podría ser rentable para el mismo usuario, si es que yo empiezo a utilizar agua lluvia y reusar, pero eso depende, implicaría de un tratamiento, implicaría un gasto, dependiendo Ujú, el tipo de uso que le voy a dar. Pero en principio podemos ya empezar empezar a vislumbrar el futuro de recuperación de ríos, ujú, empezar a pensar en una reducción de erosión de todos los ríos de la ciudad. Todos los ríos de una ciudad de montaña están erosionándose. Y finalmente el mantenimiento de las redes de alcantarillado y el reuso de las redes existentes y su mejoramiento va a depender de esta política de desconectar el agua lluvia de los edificios para que lo reusen. ujú. Entonces, claro, Sí. posiblemente eso va a pasar en décadas. No sé cómo está ya en España, pero No, está no, en seguro España, adelantado 30 sí. años en No, el no, bueno, mantenimiento. vamos a ver, en España eso está igual que aquí. La parte de pluviales está igual. Pero sí que es verdad que, bueno, en España hay un juego de cultura general que se llama el Trivial Pursuit. Entonces, en este juego hace años había una pregunta que decía, ¿cuál es el río más contaminado de España? Y era el río Segura. El río Segura es el río de mi región. Mi región tiene una industria agroalimentaria muy importante, entonces pues el río un día iba rojo, otro día iba verde, depende del tomate, si era el tomate o el calabacín o lo que estuvieran procesando en conserva para luego enlatarlo, venderlo y tal, ¿no? Entonces era un río realmente muy contaminado. Entonces, bueno, pues desde los años, esto yo lo he vivido, desde los años 90 hasta 2000 y poco, se construyeron en la región más de 100 plantas de tratamiento de aguas residuales. Una región que tiene 1,5 millones de habitantes. Una región con una cierta extensión, pero tiene 1,5 millones de habitantes. Eso fue un hito en España. O sea, que eso no es que lo haya hecho toda España, pero eso fue un hito. Eso permitió pues, que esas depuradoras hoy reutilicen prácticamente el 100% del agua que se trata, que es el 100% del agua generada, prácticamente. Hay una pequeña aglomeración, algunas cosillas, pero prácticamente la reutilización es del 100% porque el tratamiento es del 100%. Esas depuradoras se hicieron además con tratamiento terciario. O sea, llevan su sistema ultravioleta, filtro de arena, floculación, coagulación, decantador lamelar, o sea, llevan todo un sistema que para la época permitía reutilizar el agua en la agricultura. Hoy en día ha cambiado el estándar, ya no nos piden 100 unidades formadoras de colonia de Escherichia coli máximo, sino que nos piden 10. O sea que eso es prácticamente ya ni el equipamiento existente es capaz de tener ese grado de certidumbre de si hay 10 o 20, o sea, ya no llega ni el medidor, pero nos piden 10. Entonces, claro, estamos yendo a ultrafiltración, que ya no deja pasar prácticamente los microorganismos, y estamos yendo a poner carbón activado en una depuradora, cuando ni siquiera en España muchas potabilizadoras tienen carbón activado.
sea, la entidad de saneamiento de mi región en ese sentido está súper, súper avanzada. Muy bien, vale. ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve y el agua de lluvia 20 veces superior al agua del tiempo seco llama a la depuradora, pues la depuradora no le abre la puerta. Entonces ese agua de lluvia, después de haber lavado pues todo el zinc y los metales y el plomo que hay en el suelo de nuestras calles y haber lavado la red de alcantarillado, que evidentemente esa red de alcantarillado, pues por tener pendientes bajas, porque no es como la pendiente de la parte alta de Quito, se deposita contaminación cada día, se queda en el alcantarillado. Cuando viene el agua de lluvia en un combinado lo lava y ese agua de lluvia mezclada tiene mucha más contaminación que el agua del tiempo seco y tiene mucho más volumen. Y eso de repente es como una especie de vómito que se le hace al río, ¿no? Y al medio receptor. Y eso, claro, eso es una cosa, una barbaridad. Entonces, bueno, si nosotros, por ejemplo, estamos aquí hablando, que es muy interesante, simplemente, a cada edificio le hacemos un aljibe, que para mí el aljibe, mi padre bebía agua de un aljibe, no tenía redes ni había nada. Mi padre, que está vivo, evidentemente, bebía de un aljibe, ¿no? Del agua, ¿no? Entonces, si cada edificio tiene un aljibe, recoge el agua de lluvia, estamos desconectando de la red de alcantarillado ya no por aprovechar el agua, sino por evitar que ese agua llegue al río, ¿no? Estamos desconectando, pues a lo mejor un 30% del caudal, porque ¿qué ocupan las cubiertas y las zonas privadas de edificaciones? Un 30% pueden ser, o incluso podría ser más, ¿no? Pues eso, si desconectamos eso, que es bastante sencillo, poniendo un depósito en cada garaje, pues ya tenemos una parte del caudal que desconectamos, ¿no? Y así, pues haciendo soluciones de ese tipo, pues bueno, pues ese agua luego se puede reutilizar o echar a la red o lo que se quiera. Pero con soluciones de ese tipo, el problema de las pluviales, que es un problema enorme que está en toda Europa, lo vamos minimizando. Europa se está gastando auténticas millonadas en hacer tanques de tormentas. Es una obra, madre mía, es un insulto es como, vamos, un insulto al buen gasto, ¿no? Por lo que cuestan. Es un depósito de hormigón enorme para almacenar agua de lluvia durante 4 días al año. Y eso es una pena, ¿no? Yo creo que hay que ir aguas arriba a la fuente y a tomar medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, como ve, España está a lo mejor un poco mejor en unas cosas, pero está igual en otras. Gracias. Kimberly, a ver, antes, Orlando Vaquero pregunta, ¿qué pasa con la turbiedad en los caudales variables que varía de hora en hora cuando se trata de aguas con residuos y pluvial? Y dice una excelente exposición. Sí, bueno, evidentemente, vamos a ver, yo he trabajado mucho con polutogramas, que es un poco Yo antes de esto también trabajé con medidores de turbidez y entonces trabajé con polutogramas, que es un poco cómo varía la turbidez a la vez que va variando el hidrograma de escorrentía de lluvia, ¿no? La turbidez aumenta muchísimo con el agua de lluvia. Entonces yo le diría que, por ejemplo, la ecuación que yo tengo para aguas del tiempo seco, que es la que le he enseñado, no creo que valga exactamente para aguas de tiempo de lluvia. O sea, mi ecuación de DQO no va a valer porque el agua de lluvia es diferente. El agua de lluvia va a tener más sólidos, el agua de lluvia va a tener una distribución distinta de DQO y una distribución distinta de nitratos, ¿no? Entonces, y de cualquier otro contaminante. Entonces, las ecuaciones que hemos visto son para el tiempo seco. Habría que tener datos y tomar muestras en el tiempo de lluvia para utilizar una nueva ecuación para esa parte del tiempo de lluvia. Cuando haya un medidor que diga que ha superado el colector un nivel, en vez de una ecuación, utilizamos otra para caracterizar la carga contaminante en tiempo de lluvia, que no se va a ser exactamente la ecuación que les he mostrado, que es para el tiempo seco. Entonces, lo que pasa cuando llueve es que la turbidez aumenta de manera exponencial, vamos a hablar de valores muy, muy altos, y puede bajar también muy rápido, ¿no? Depende de cómo es la distribución de los tiempos de viaje en la cuenca. Eso ya depende de cómo funciona cada cuenca. Sí. No sé si va por ahí y espero haber respondido. No sé si Orlando estás en línea y quieres alguna otra aclaración. No, Bueno, sí, pues correcto. Gracias. estás Orlando. A ver, Kimberly Rosero nos pregunta, ¿qué porcentaje de caudal líquido máximo se puede captar con el tipo de captación Coanda? Sí, bueno, cuando tú hablas con un fabricante, él te dice 100 litros segundo y metro cuadrado. Ese es el dato, ¿no? Más o menos. Y bueno, eso tiene un coeficiente de seguridad de 2, incluso de más.
Pero si un fabricante te dice, no, esto yo te diseño, yo te lo hago para 100 litros segundo y metro. Y luego ya, pues tú cuando mides el laboratorio ves que eso tiene un coeficiente de seguridad de 2. Pero bueno, también estás ahí en el laboratorio, calentito, sin problemas. Luego en la realidad, claro, pueden salir, pues claro, cuando yo como yo ahora las estoy pensando para zonas urbanas, a veces salen longitudes grandes. Entonces lo que haces es repartirlas como hacer como los dedos, ¿no? Haces un dedo y a cada lado del dedo le pones reja a los dos lados, ¿no? Y entonces, de hecho, eso lo vi en un libro por ahí, lo habían hecho en alguna depuradora. Tienes una arqueta, pero que en la arqueta tienes como 4 canales dentro y cada canal en cada lateral tiene una coanda, ¿no? Y así te evitas a lo mejor tener 8 metros de coanda, ¿no? Porque tengo que derivar 1 metro cúbico, pues son 10 metros de coanda, madre mía, ¿dónde meto una arqueta 10 metros de largo? Para evitar eso, pues puedes poner, pues eso, pues unos bracitos que tenga 2 coandas cada lado y reduces esos 10 metros muchísimo. Sí, pero ellos te van a decir 100 litros segundo metro cuadrado y yo creo que eso tiene aproximadamente un coeficiente de seguridad de 2 que casualmente es un coeficiente de seguridad muy típico que usamos en ingeniería civil, con lo cual pues, me parece lógico. Sabes que me encanta tu exposición porque me genera un montón de ideas y de posibilidades de diseño. Yo soy diseñador. Y claro, estoy pensando el rato que yo incorporo el agua de una calle hacia un sud o hacia un lead, digamos, Ujú, hacia un área verde donde yo quiero ujú, tratar el agua lluvia. ujú. Y entonces voy a intentar con tu comanda a ver cómo me va. Ujú. Sí, sí, pues bueno, ya sabes que en Colorado que tienen esas escalas y esos invernales de buzones que tienen como el bordillo, hay un bordillo que lo quitan y entra el agua por ahí, ¿no? Nosotros en España lo llamamos de buzón, ¿no? Que es porque parece un buzón, ¿no? Entonces ellos tienen esos invernales de buzón y debajo tienen un gran arquetón ahí debajo, ¿no? Enorme. Pues ellos están ahora poniendo las coanda ahí dentro de ese arquetón. O sea, cuando entra el agua, debajo se encuentra ahí dentro del arquetón se encuentra la coanda. Y la coanda, pues ya directamente tienes una arquetita ahí, un pequeño depósito para los sedimentos y el agua tamizada pues sigue sigue su curso, ¿no? O sea que hay Ya, muchas cosas en las arquetas de invernal que se pueden hacer. Sí, 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 hay mucho que conversar porque yo digo, a ver, la basura la deja en superficie y no me la llevo a profundidad porque es más caro mantener a claro, profundidad que en superficie. Pero claro. bueno, hay mucho que conversar. Lo que pasa en superficie, las coandas resbalan, ¿eh? Resbalan, pero porque he paseado por encima de ellas y resbalan. Claro. Vladimir, Gracias y buenas noches. Una charla muy explicativa. Aunque la pregunta mía no está muy relacionada con la hidráulica urbana, pero sí se plantean ciertos tópicos en cuanto a la relación de la química del agua con Ujú, los suelos. Generalmente existe una disminución de los parámetros físico-mecánicos en función del comportamiento del pH y el comportamiento y los elementos químicos que tiene el agua. Para el caso de los sedimentos, mi pregunta es, ¿cuál es el grado de influencia que tiene esa composición química de las aguas frente a los minerales que acarrean algunos ríos? Exactamente la pregunta está dirigida a una toma de una central hidroeléctrica importante en nuestro país, en donde existe un apelmazamiento, no sé si ese es el término que ustedes utilizan, para una ganancia de cohesión de los sedimentos que en realidad deberían ser muy fluidos, ¿no? Mantenerse muy separadas las partículas. Entonces, estos ríos, estamos hablando de como 400, 500 kilómetros de recorrido de estos ríos y tienen muchas composiciones químicas, especialmente de unas aguas calcáreas que atraviesan unas formaciones calcáreas por ahí, pero también minerales de tipo momolilonítico, hilitas, caolinitas, ¿no? Que son arrastradas y que en determinadas condiciones físicas estos sedimentos se apelmazan y se vuelve muy difícil el moverles con agua o con elementos basados pues en el sifonamiento, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. muchas gracias a usted. Muy interesante la pregunta. Eso, bueno, me lleva un poco a
la imagen que hemos puesto de la patente de Fontaine. Él trabaja evidentemente, con suelos que tienen hasta un 40% de materia sólida y, evidentemente, si no podemos generar en ese flujo, debido a la cohesión y a las características de ese suelo, si no podemos generar en ese flujo húmedo, ¿no? Que tiene un 60% de humedad y un 40% de sólidos, si no podemos generar un número de Reynolds suficiente, eso no va a fluir, va a obstruir. O sea que, de alguna manera, yo ahora, entendiendo perfectamente lo que dice, la única explicación así ahora mismo creo que es asegurar un cierto número de Reynolds, que se puede también convertir en generar una cierta velocidad del flujo, para lo cual podemos ir quizás a asociar una cierta pendiente que sí que va a generar el número de Reynolds suficiente que nos asegure que ese flujo es lo suficientemente turbulento como para que vaya moviéndose y con ello que se produzca ese fenómeno que evita la oclusión como consecuencia de esas velocidades fluctuantes, ¿no? Esa sería un poco la respuesta. En cambio, si generamos un flujo que no alcanza ese número de Reynolds, no alcanza una cierta velocidad, pues que se va a producir ese fenómeno que usted dice. Entonces habría que hacer una calibración a lo mejor. De hecho, Fontaine habla en muchos casos de velocidades, cuando tiene muchos sólidos, habla de generar velocidades de hasta 8 y 9 metros segundo para asegurar un número de Reynolds suficiente para que eso fluya y no se quede ahí todo parado y obstruido. Entonces, nosotros, para que se haga una idea, lo normal en la escuadra es tener velocidades con esas pendientes con esa inclinación de 45 grados, estamos en velocidades de, como se veía ahí, de 2 y pico metros segundo. Que están bien porque generamos un número de Reynolds mayor a 10 elevado a 4, porque es que la reja está impecable, no se le queda un grano de arena, pero claro, si tuviéramos este tipo de arenas, y quizás no nos valdría 45 grados, o quizás, bueno, tendríamos que asegurar un cierto número de Reynolds, una cierta velocidad y un calado también. Sí, sí. Por ahí ese podría ser una manera de poder dar un dato cuantitativo a ese fenómeno. Eh, Gracias a su respuesta. El tema es un poco más complicado por cuanto la zona en donde están apelmazados todos estos sedimentos es aguas arriba de la toma, de la boca toma o de la captación, ¿no? De las aguas. Entonces, es muy difícil que llegar inclusive a tener velocidades de flujo, que como bien lo dice Crokin en su libro, de 1 o 2 metros por segundo para ese tipo de sedimentos para que generen erosión, ¿no? Ujú, Muy amable su respuesta, gracias. ujú. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas, Patricio. Efectivamente. Bueno, Juan, agradecerte profundamente por compartir tu amplia experiencia en estos temas, con una charla muy importante, muy interesante. A su vez, también agradecer a los 41 colegas y amigos presentes en esta noche y desearte que los días que sigas en Ecuador sean de lo mejor posible. Sabes que esta Muchas charla gracias. siempre. Mañana me voy ya, pero espero volver pronto. Esperamos el próximo año, conforme dijiste, debido a que dejaste varias cosas pendientes para Eso que te es, vuelvan a invitar el próximo año y obviamente te tendremos eso es. nuevamente también en este ciclo de charlas. Así que agradecerte Muchas gracias. profundamente a ti y a todos los colegas y amigos nuevamente y esperarles la próxima semana con una nueva charla también en este mismo medio. Un fuerte abrazo a todos y un buen fin de semana y buen viaje a tu tierra, España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Encantado y gracias, un Juan. saludo, un Hasta abrazo para luego, todos. hasta luego para Buenas todos. noches con Gracias, todos. gracias. Buenas noches. Gracias, Adiós. chao, Gracias, Pato, gracias, chao. gracias a Chao, todos. Carlita. Buenas noches a Chao, todos. Pati. Mucho gusto. Salud. Hasta luego, Doc. Orlando. Buen fin de Gracias, saludos semana. a todos. De Orlando ya se ha perdido. Muchas gracias, yo Saludos. también. Gracias, Juan. Muchas gracias. Adiós a Chao. todos. Buenas noches. Adiós a todos. ¿El GAFPEO de dónde es? ¿Se nos fue justo o no? Sí está aquí.
¿Nos puedes decir, No sé. Gad-Peo, de qué Gades? No, ¿Galileo? Galileo, no sé. no sé. Chéverísima la charla. Gracias, Pato. Doctor, un Com- gusto. complicada Un la charla. gusto. Chao. No, Chao, Fernando. está Pasen lindísima. bien. Chao, Pato. Un abrazo, Pasen bien. buenas Buenas. noches. Chao, chao. Gracias. Chao, Pablo. Buenas noches con todos, que pasen muy Doctor, que bien. esté bien. Gracias, Adiós, chao, adiós. chao. Chao, Germán.